más de 25 años. Yo estaba trabajando en aquel momento en favor de nuestra cultura, del aragonés, y conocí un diccionario que se llama Diccionario Ideológico de Casares, y pensé, voy a hacer un diccionario ideológico del aragonés. Y empecé a trabajar. Cuando ya llevaba 4 tomos, me di cuenta que aquella estructura que Casares planteaba no era humana, era muy científica, pero no era humana. Y dije, voy a empezar otra vez desde el principio. Y pensé, necesidades del ser humano: salud, educación, vivienda, seguridad personal. Y entonces vino Dios y me dijo, ponle delante de salud una A y delante de educación una B. Y fui creando estructuras, campos en los cuales iba estructurando el conocimiento, las ideas, los conceptos. En el momento que le puse delante de la palabra salud A, se produjo el milagro. A partir de allí fue creciendo, el AA era salud, el AB era enfermedad, el AB XZ2432 eran medicinas, y así se fue estructurando todos los conceptos de nuestra cultura, en aquel caso de la cultura aragonesa. Por medio de esta estructura podemos llegar a crear el ADN de cada cultura, y por medio de este ADN descrito y referenciado podemos comparar los ADNs de diferentes culturas. Obviamente, entre la cultura aragonesa y la cultura catalana hay muchas similitudes, pero hay muchas diferencias entre la cultura castellana y la cultura inuit, por ejemplo. Esto nos permite trazar las constelaciones de ideas que hay en cada texto, y por lo tanto en cada cultura. Y podemos comparar, y el usuario puede comparar en nuestra página web. No había dicho, desde el principio tenía que haber dicho www.tirano.com. Puede comparar esa constelación de ideas que está en ese texto con otra constelación de ideas que está en otro texto. Y así comparar las culturas. Básicamente es esto, Cirano, o sea, un explorador de culturas. Gracias a Roberto, en un viaje después, volviendo de Andorra, descubrimos que podríamos sintetizar esto en un explorador de culturas. El punto clave aquí está la variable conceptual. Una variable matemática, ya sabéis que es una expresión que permite dentro de ella coger todos los valores que son posibles en esa situación. Pues una variable conceptual en Cirano es una expresión que dentro de ella puede tener tantos significantes como lenguas hay en el mundo, si es que en esa cultura existe ese concepto. Por ejemplo, la variable que representa a madre en español existe en todos los universos, en todas las lenguas y culturas del mundo, por lo tanto tendrá repercusiones y expresiones en todos estos países. Sin embargo, expresiones tan españolas o tan aragonesas como esmo es espíritu de la vida que anima a los seres vivientes, pues estará en pocas culturas, supongo, ¿no? Esto es una cuestión de investigar. Estas constelaciones diferentes y esta organización de culturas, una debajo de otra, una dentro de otra, hace que sea muy fácil o relativamente fácil comparar las culturas. Se produce un milagro, aparte de ese, se produce otro milagro. Un día Roberto Ramos, de Infocultura en aquel momento y actualmente de colaboratorio del Ayuntamiento de Huesca, por cierto, gracias al Ayuntamiento de Huesca por el esfuerzo que estáis haciendo por nosotros, y me dice, oye, Miguel, el IAF ha abierto una convocatoria de ayudas a empresas, ¿no?, que van a ir. Y allí fuimos con la ayuda de Roberto, y ahí estaba el IAF ayudándonos. Y a través del IAF entramos en contacto con ITA Innova, del Instituto Tecnológico Aragonés, y aquí se produce una simbiosis, se va a producir, perdón. Mi mente va tan deprisa que el futuro digo que es presente. Se va a producir, se está produciendo una simbiosis maravillosa en la cual, si yo iba en burro, hoy, hasta ahora, resulta que dentro de poco voy a ir en multihilo
Multihilo significa que en vez de un burro voy a llevar una cuadriga, pero no de 4, sino de cientos de hilos que van a hacer procesos que yo voy a poder controlar. Entonces, lo que yo ahora me cuesta hacerlo una tarde, pues esto a las máquinas les va a costar 0,4 segundos. Esto es una maravilla, porque vamos a poder llegar a sitios donde ni podíamos imaginar que podíamos llegar. Esto tiene un valor económico que si estamos en la nube, no sé si me dices que pare. Que siga, gracias. Gracias por tu ayuda. Entonces, estamos en la nube, resulta que podemos acceder a miles, millones de usuarios. Tiene un valor social, porque yo soy anciano, yo soy viejo, y estoy aquí aportando a la sociedad toda mi experiencia vital para que otros ancianos, otros viejos, hagan lo mismo que yo y pasemos un legado cultural y de posibilidades inmensas a las generaciones futuras, a esa chica que ha leído ese párrafo, que es mi nieta Zoe, y a otros como ella, que están, a otras y otros como ella que están en el mundo esperándonos. Yo he recibido muchas cosas de la sociedad. Realmente, las personas que nacimos en los años 40 somos felices, hemos vivido una infancia muy feliz, no hemos tenido graves problemas sociales, no ha habido guerras. Entonces, toda esta experiencia positiva quiero transmitirla a las generaciones futuras y otras personas que son como yo, supongo. Queremos transmitirla a generaciones futuras para que sepan que no todo es tan malo como fue, ni todo es tan malo como posiblemente sea, que hay esperanza todavía para la humanidad. Este es un legado que Antonio, me he olvidado de alguien más, Manuel, queremos pasar a nuestros nietos y a nuestros hijos para las generaciones futuras. Y el objetivo de todo esto es que no solo haya cirano aragonés, cirano catalán y cirano castellano, que son las tres culturas de Aragón, sino que haya cientos de culturas representadas dentro del cirano. Todo esto a través o dentro de los auspicios de la UNESCO y posiblemente con forma de cooperativa para que todos administremos el éxito, si es que hay, y todos aportemos lo mejor que tenemos para ir adelante con esto. Ya sé que no sé todo empezó